Hubo un momento, hace exactamente 55 millones de años, en que el primer ancestro del caballo moderno dio sus primeros pasos en este continente. Era pequeño, del tamaño de un perro mediano, con 4 dedos en las patas delanteras y 3 en las traseras. Nada que hiciera pensar que ese animal, en algún punto de la historia, se convertiría en la criatura que cambió el curso de la civilización humana. Pero ese era el plan de la evolución. Y la evolución, cuando tiene tiempo, no falla. Durante 55 millones de años, el linaje del caballo se perfeccionó aquí, en América, no en Europa, no en Asia, aquí. Las praderas del norte del continente fueron el laboratorio donde surgió el Equus, el género que produce todos los caballos modernos. Cada adaptación, cada cambio en la estructura del casco, cada mejora en el sistema digestivo capaz de procesar pasto de baja calidad, todo ocurrió en este suelo. Y entonces, hace 10.000 años, desaparecieron. El hueso que reescribió la historia no fue uno solo, fueron miles. Excavados en yacimientos paleontológicos a lo largo de América del Norte, esos fósiles cuentan una historia que la narrativa convencional sobre los caballos nunca quiso aceptar del todo. El caballo no es un animal europeo que llegó a América. El caballo es un animal americano que fue traído de regreso por los europeos. Esa diferencia parece semántica. No lo es. Para entender lo que está pasando hoy en el norte de México, necesitas entender primero lo que pasó hace 10.000 años. Porque todo lo que ocurre ahora, las manadas, el conflicto, la explosión sin control, es consecuencia directa de ese momento. El final del Pleistoceno fue una catástrofe ecológica sin equivalente en los últimos millones de años. El planeta cambió, las temperaturas subieron, los ecosistemas que habían sostenido a la megafauna americana durante millones de años colapsaron en un período geológicamente breve. Y con ellos desaparecieron los caballos, también los mamuts, también el gliptodonte, el perezoso gigante, el lobo terrible. América quedó vacía de sus animales más grandes. Las causas exactas siguen siendo objeto de debate científico. Cambio climático, cacería humana, los primeros pobladores llegando al continente justo en ese período. Una combinación de ambas presiones que el sistema no pudo absorber. Lo que sea que haya sido, el resultado fue categórico. Extinción total de Equus en el continente que lo había creado. 10.000 años de silencio. 10.000 años en que las praderas del norte de México crecieron sin que ningún caballo las pisara, sin que ningún casco compactara ese suelo, sin que ninguna manada trazara rutas de migración entre fuentes de agua. El ecosistema siguió adelante, se reorganizó, llenó los vacíos con otras especies y olvidó, en la medida en que un ecosistema puede olvidar, que alguna vez hubo caballos ahí. En 1519, Hernán Cortés desembarcó en las costas de lo que hoy es Veracruz, con algo que cambiaría para siempre la historia de este continente. No fue el acero, no fue la pólvora, fue el caballo. 16 animales. Eso fue lo que trajo en sus naves. 16 caballos ibéricos, descendientes de líneas andaluzas y bereberes, animales seleccionados durante siglos para la guerra y el trabajo en la península. Para los pueblos mesoamericanos que los vieron llegar, eran algo sin nombre en ningún idioma. Una criatura que no existía en ninguna memoria colectiva, en ningún mito, en ninguna historia que alguien hubiera contado antes. Lo que nadie en ese barco sabía, ni los conquistadores ni los pueblos que los vieron desembarcar, es que esos animales estaban regresando a casa. El hueso que reescribió la historia estaba en el suelo bajo sus patas. Los fósiles que demostrarían el origen americano del caballo todavía tardarían siglos en ser descubiertos, catalogados y comprendidos. Pero la biología no espera que la ciencia la entienda para operar. Algunos de esos caballos escaparon, otros fueron tomados, por las buenas o por las malas, por pueblos indígenas del norte que comprendieron rápido el valor estratégico de ese animal, y esos caballos, sueltos en las inmensidades del norte mexicano, hicieron lo único que su naturaleza les permitía hacer. Sobrevivieron. La feralización no es un proceso dramático. No hay un momento en que un caballo doméstico decide volverse salvaje.
es algo más silencioso que eso, más paciente. Un caballo liberado, por escape, por abandono, por robo, empieza a depender de sus propios instintos, los que tenía dormidos bajo siglos de domesticación, la vigilancia, el olfato para detectar depredadores, la memoria territorial para recordar dónde está el agua. Esos instintos no desaparecen con la domesticación, están ahí, latentes, esperando que la presión de selección los vuelva a activar. La primera generación es torpe. Los potros nacidos en libertad ya son más cautelosos que sus padres. La segunda generación es otra cosa. La tercera ya no recuerda el establo. Así nacieron los caballos cerreros del norte de México. No en un día, no por decreto, en silencio, a lo largo de generaciones, en los desiertos de Chihuahua y Sonora y Coahuila y Durango, en regiones con extensiones que en algunos puntos no tienen un asentamiento humano en cientos de kilómetros, con pastizales abiertos, con fuentes de agua dispersas, con poca fiscalización y menos recursos para ejercerla. Condiciones ideales, no para cualquier animal, para este en particular. Hay algo que me llama la atención de esta historia, y no sé si lo voy a poder explicar bien sin que suene a exageración, pero creo que vale intentarlo. El caballo es probablemente el animal que más ha moldeado la historia humana de los últimos 5.000 años. Fue el motor de los imperios, la herramienta que hizo posible el comercio a larga distancia, el instrumento de guerra que decidió batallas durante milenios. Sin el caballo, la historia de Eurasia es irreconocible, y sin los caballos que los conquistadores trajeron, la historia de América también lo es. Y ese mismo animal, hoy, en el norte de México, está escapando al control humano. Hay algo en eso que me parece filosóficamente perturbador, no porque sea una tragedia, sino porque invierte completamente la narrativa que tenemos sobre la relación entre el hombre y el caballo. Durante 5.000 años, el caballo estuvo bajo control, bajo el control del hombre. Y ahora, en una región específica del continente donde originalmente evolucionó, ese control se está deshaciendo. La especie está respondiendo a algo más viejo que la domesticación. Eso es lo que nadie quiere aceptar del todo. La estructura de una manada salvaje funcional no es caos, es orden, un orden que la evolución diseñó y perfeccionó durante millones de años, y que vuelve a emerger en cuanto la presión de selección lo permite. Un garañón dominante, 3, 5, 10 yeguas, los potros jóvenes, los garañones subordinados en la periferia, esperando su oportunidad. Hay una jerarquía, hay comunicación constante, posturas, oídos, movimientos de cola que dicen cosas que ningún humano en el campo alcanza a leer completamente. Y hay algo más. Hay centinelas. Mientras la manada come o descansa, siempre hay animales en posición elevada observando el horizonte. Si algo se mueve mal, un depredador, un humano, un vehículo a distancia, la señal se transmite en segundos. La manada entera puede estar en movimiento antes de que el peligro se concrete. Una manada de 20 animales puede convertirse en 40 en menos de 4 años. Una de 40 puede ser 80 en el mismo tiempo. Y cada nueva generación llega al mundo con instintos más afilados, cascos más duros, metabolismos más eficientes que los de la generación anterior. La selección natural no tiene pausa, no tiene fin de semana, opera las 24 horas, los 365 días, sin que nadie tenga que supervisarla. El problema concreto, el que se mide en pesos y en pastizales destruidos, es este. Un caballo adulto consume entre 8 y 12 kilogramos de vegetación por día. Consume agua en cantidades que en regiones áridas representan una presión real sobre fuentes que ya son escasas. Y a diferencia del ganado bovino, que tiende a quedarse cerca de las áreas con mejor pasto, los caballos ferales se mueven. Mucho. Una manada puede cubrir 20, 30 kilómetros en un día buscando mejores recursos. Eso significa que el impacto no está concentrado en un punto. Está distribuido, es difuso, es difícil de medir y más difícil todavía de atribuir. El ganadero que llega al amanecer y encuentra su bebedero destruido, su cerca rota y su pastizal esquilmado,
no siempre puede probar que fueron los caballos, pero sabe que fueron los caballos. Lo sabe porque encontró las huellas, porque encontró el estiércol, porque llevan semanas ocurriendo las mismas cosas, y la única variable que cambió en su territorio fue la aparición de una manada en los cerros del norte. Eso genera un conflicto que no tiene árbitro. Los caballos no son ilegales, tampoco son de nadie. La ley mexicana no tiene una figura jurídica clara para manejar esta situación a escala, y las autoridades ambientales, cuando existen en esas regiones remotas, tienen recursos insuficientes para intervenir de manera sistemática. Espera, porque hay algo más que complica todo esto de manera fundamental. El debate científico sobre qué son exactamente estos animales no está cerrado. Hay investigadores, especialmente en Estados Unidos, donde el problema del Mustang lleva décadas siendo estudiado, que clasifican a los caballos ferales como especie invasora. Su argumento es directo: fueron introducidos por el hombre. No forman parte del ecosistema actual, compiten con especies nativas, causan daño documentado, son invasores. Y hay otros investigadores que argumentan lo contrario con la misma solidez científica. Su posición es esta: el caballo evolucionó en América. Estuvo aquí 55 millones de años. La extinción del Pleistoceno fue un accidente ecológico, quizás acelerado por el hombre, pero no planeado. El retorno del caballo al continente donde surgió no es una invasión, es una reintroducción tardía de una especie que originalmente pertenecía a este ecosistema. El hueso que reescribió la historia sigue siendo interpretado de dos maneras completamente distintas por personas igualmente calificadas para leerlo, y esa ambigüedad científica tiene consecuencias políticas directas, porque si el caballo feral es una especie invasora, la respuesta es su control o eliminación, pero si es una especie reintroducida con derecho ecológico histórico a estar aquí, la respuesta es completamente diferente. Es coexistencia, es gestión del territorio. Es algo que todavía nadie ha diseñado bien. En los Estados Unidos, la versión de este problema lleva décadas. El Mustang, palabra que viene del español mesteño, animal sin dueño, existe principalmente en Nevada, Wyoming y Utah. La población superó los 80,000 animales. El gobierno federal gasta más de $100 millones al año en capturas, corrales de largo plazo y programas de adopción que no alcanzan a absorber el crecimiento natural de la población. Es una gestión permanente de una crisis permanente. México está en este momento en las etapas tempranas de ese mismo camino, con una diferencia importante: sin los recursos que el gobierno estadounidense destina al problema, sin censos confiables, sin una agencia con mandato claro, sin una política nacional que siquiera reconozca formalmente la escala del fenómeno. No existen datos duros sobre cuántos caballos ferales hay en el norte del país. Las estimativas hablan de miles. Algunos investigadores creen que el número real es significativamente mayor, pero creen es exactamente el problema. Sin datos, no hay diagnóstico. Sin diagnóstico, no hay tratamiento. Y entonces llega el cambio climático, que complica todo de una manera que los modelos anteriores no anticipaban. Las sequías en el norte de México son más largas, más intensas. Las precipitaciones son menos predecibles. Fuentes de agua que existieron durante generaciones están fallando. Pastizales que sostenían a comunidades ganaderas se están degradando. Ese estrés hídrico hace dos cosas en paralelo que parecen contradictorias, pero no lo son. Primero, presiona a las manadas. En años de sequía severa, algunas yeguas suprimen naturalmente el ciclo reproductivo. La tasa de supervivencia de potros baja. La población se contrae. Segundo, las obliga a moverse. Y cuando se mueven, no respetan ningún límite administrativo. Una manada que pasaba el año en los cerros de Chihuahua puede aparecer semanas después en un valle de Durango que nunca había visto caballos salvajes, con ganaderos, con pastizales ya bajo presión, con conflictos que esperaban estallar desde antes. Y cuando la sequía termina, cuando llegan las lluvias, el rebote reproductivo puede ser intenso. Los potros que nacen en esos períodos de recuperación
Nacen de madres que sobrevivieron la sequía, madres con metabolismos más eficientes, con mejor memoria de fuentes de agua, con mayor resistencia al estrés hídrico. Cada crisis climática, paradójicamente, produce una generación más resistente. La pregunta que nadie está haciendo con la seriedad que merece es esta: ¿qué pasa si no hacemos nada? La respuesta que la ecología da no es tranquilizadora. Cuando una población de grandes herbívoros crece sin control en un ecosistema árido, el efecto en cadena es documentado y predecible. La vegetación disminuye más rápido de lo que se regenera. El suelo queda expuesto. Los cascos, duros, pesados, perfectos para terreno pedregoso, compactan ese suelo, reducen la infiltración de agua y aceleran la erosión. Las fuentes superficiales que dependían de esa cubierta vegetal para recargar empiezan a fallar. Y cuando el ecosistema se degrada, no solo pierde el ganadero, pierde el venado bura que compite por ese mismo pasto, pierde el berrendo, el antilocapra americana, uno de los mamíferos más veloces del continente y ya en situación de fragilidad en México. Pierde la fauna completa de esas regiones áridas que, contra toda apariencia, sostiene una biodiversidad notable. Un caballo no actúa en soledad. Actúa como motor de un sistema. Y cuando ese motor se acelera sin freno, el sistema no se adapta, se rompe. Hay algo que la ciencia todavía no ha podido resolver y que define todo este problema. No hay forma sencilla de controlarlo. La captura funciona a escala pequeña, para manadas de cientos o miles de animales dispersos en millones de hectáreas. Los números no cuadran. La esterilización es logísticamente casi imposible en campo abierto a esa escala. El abate es políticamente explosivo en un país donde el caballo forma parte de la identidad cultural más profunda, el charro, el vaquero, el campo, y donde los grupos de protección animal tienen capacidad real de movilización. Y la reintroducción del lobo mexicano, el Canis lupus bailegi, que ya tiene programas en marcha en algunas regiones, enfrenta oposición feroz de los mismos ganaderos que se quejan de los caballos. Porque el lobo no discrimina, come lo que puede alcanzar. El impasse es real, y mientras dura la población crece. Hay algo en todo esto que me parece más importante que el conflicto ganadero, más importante que las cifras de pastizales perdidos. El hueso que reescribió la historia está diciendo algo que todavía no hemos terminado de escuchar. El caballo evolucionó aquí. Fue parte de este ecosistema durante decenas de millones de años. Desapareció por una catástrofe que en parte causamos nosotros, los humanos, los primeros en llegar al continente hace 12 o 15 mil años. Volvió por otra acción humana, 500 años después. Y ahora, cuando intenta reconstituir su presencia en el territorio donde surgió, lo tratamos como un problema de gestión. No estoy diciendo que las manadas salvajes no representen un problema real. Lo representan. Los datos son claros. El conflicto con los ganaderos es concreto. El daño ecológico en zonas de alta densidad es medible. Pero me parece que la pregunta de fondo, la que la biología hace y que la política todavía no ha querido contestar, es esta. ¿Qué lugar tiene esta especie en este continente ahora? No como símbolo, no como recurso cultural, como actor ecológico, como especie con historia evolutiva en este suelo, como animal que, en algún sentido que los fósiles confirman, tiene más derecho histórico a estas praderas que cualquier marca de ganado importada en el siglo XIX. Esa pregunta incomoda a los ganaderos, a los gestores ambientales, a los políticos, pero la biología no se incomoda. La biología simplemente opera. El norte de México está viviendo algo que no tiene nombre todavía. No es una invasión. El invasor no regresa al lugar donde nació. No es exactamente una crisis, aunque tenga todos los elementos de una. Es un retorno. Lento, silencioso, sin ningún plan detrás. Un retorno que empezó en 1519, cuando 16 caballos bajaron de las naves de Cortés y que 500 años después sigue desplegándose en los desiertos de Chihuahua y Sonora, en los valles de Coahuila y Durango, en cada región remota donde la mano del hombre llegó tarde o se fue temprano. El hueso que reescribió la historia lo dijo desde el principio. Este animal era de aquí.
10.000 años de silencio no cambiaron eso. Los borraron temporalmente, nada más, y ahora las manadas se mueven en la madrugada del desierto, cuando el frío todavía muerde y el horizonte todavía está oscuro, siguiendo rutas que ningún humano trazó, pero que la memoria de las manadas conserva de generación en generación. Sin apuro, sin miedo, con la autoridad silenciosa de algo que sabe, en algún nivel que la biología entiende mejor que nosotros, que este suelo ya lo conocía antes. La pregunta no es si van a seguir estando aquí. La pregunta es si vamos a entender lo que eso significa antes de que ya no quede territorio que gestionar. Si llegaste hasta aquí, ya sabes algo que la mayoría no se molestó en descubrir. Cuéntanos desde dónde lo estás viendo, porque esta historia tiene que llegar más lejos.